de Cristo Jesús. Si tienes tu Biblia ahí cerca de ti, voy a invitarte a que vayas conmigo al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, una porción muy preciosa de la palabra de Dios. En el Salmo 51, versículo 10 al 12, es un salmo precioso, escrito por el rey David, en una situación en que él se encontraba, una situación muy difícil para él. La mayoría de los encabezados de las versiones de la Biblia nos dicen de que este salmo él lo escribió después de que él fue reprendido por el profeta Natán, cuando él pecó con Betsabé y también pues él fue el causante de la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Es un salmo bien precioso porque nos habla de la reconciliación, del perdón, de la restauración, de la restitución de Dios. Nos habla también, ¿verdad?, de la agonía, del lamento que puede haber en un corazón cuando la convicción de su pecado ha llegado a él y la ausencia de la presencia de Dios en ese corazón. Leemos el versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Nos dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El rey David entendió de que su pecado fue a causa de que su corazón no estaba completamente firme en Dios, en su palabra. Él conocía lo que la palabra del Señor decía, pero el rey David, dándose que ya tenía muchas cosas bajo control, Israel gozaba de prosperidad, de abundancia de recursos, y el rey David pues no tenía muchos adversarios, y los pocos que tenía pues enviaba a su general a que él se encargara de pelear las batallas de Dios. Nos dice la palabra de que David descuidó su relación con Dios y lamentablemente todo coincidió, ¿verdad?, con aquella mujer que precisamente en ese momento en que David estaba quizá con necesidad, ¿verdad?, o con esa tentación dentro de él, nos dice la palabra de que lamentablemente pues él le falló al Señor y después de ser reprendido por el profeta, él hace esta súplica al Señor y le pide que le cambie su corazón. Pues precisamente es lo que Dios desea hacer en nosotros, cambiarnos un corazón que nos lleva al pecado, un corazón de carne, de carne que tiene que ver pues con la concupiscencia, con la malicia, con la maldad. Él quiere darnos un corazón de acuerdo a su corazón, al corazón de Dios, de acuerdo al corazón de Cristo Jesús. Él quiere limpiarnos completamente para que con un corazón puro y limpio podamos alabarle, para que con un corazón puro y limpio podamos servirle y que hagamos las cosas con sinceridad, sin fingir, porque de todos modos la palabra del Señor nos dice que a Dios nadie le puede engañar y de Dios nadie se burla, nos dice la palabra. Así de que más vale que cuando nos acerquemos delante del Señor, lo hagamos con esa convicción de nuestro corazón. El saber de que nuestro Dios es santo y que Él requiere de nosotros que nos acerquemos debidamente, analizando, examinando nuestro corazón para poder ministrar delante de Él. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva, hazme de nuevo, cámbiame, transfórmame, límpiame de toda mi maldad, límpiame de todo pecado, límpiame de toda contaminación. Eso es lo que vemos acá en este Salmo 51, cuando aquel que ha sido redarguido por el Espíritu Santo y por su palabra, llega a la conclusión de que necesita que Dios le auxilie,
que la misericordia, que la gracia, que la bondad de Dios sea extendida. Porque aquí nos dice la palabra, conforme, nos dice en los versículos anteriores, conforme a tus misericordias, conforme a tus piedades, ten misericordia de mí, dice. Borra mis pecados, borra mis rebeliones, porque yo sé, dice, que contra ti he pecado. David está diciendo, he hecho lo malo, te he ofendido, Señor, te pido que me perdones. En el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos completamente de nuestro pecado. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y para borrar completamente nuestro pecado, para que podamos estar en confianza delante de Él. Después dice en el versículo 8, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. David internamente está padeciendo porque el gozo, la alegría de la salvación, de la relación que él tenía con Dios antes del pecado, ha disminuido a tal grado de que él se encuentra en una sequedad espiritual y su alma, que está acostumbrada a la presencia de Dios, está herida, está lastimada, está en agonía. Como nos dice allá en el Salmo 42, es otro salmo bien precioso, dice de los hijos de Coré. Ahí dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Dice, delante de ti, en alabanza, en adoración. Aquel que conoce, que ha disfrutado de la presencia de Dios. Si en alguna etapa de su vida esa presencia disminuye o le falta, va a sentir esa agonía interna. Porque podemos vivir sin la presencia de personas que nosotros amamos, de amigos, de amistades, de compañeros. Pero nadie puede vivir sin la presencia de Dios. La presencia de Dios no puede ser reemplazada por nadie, porque la presencia de Dios es única, es especial. Y cuando nosotros nos acostumbramos a la presencia de Dios, queremos más. Y Dios tiene siempre más para nosotros. Y Él nos invita a que le busquemos de todo corazón para llenarnos de su espíritu, para revelarnos su voluntad, para guiar nuestros pies en la abundancia de la bendición que Él tiene para nuestra vida. Todo creyente que ama la presencia del Señor va a ser un creyente que va a amar la oración, la comunión, la meditación en la palabra de Dios. Va a amar el congregarse, va a amar a sus hermanos, va a amar a aquellos que lo dirigen a la presencia de Dios, va a amar la palabra y la enseñanza, va a dedicar un tiempo para no solamente oír esporádicamente o superficialmente, sino que va a abrir su oído y su corazón para que la palabra de Dios se profundice dentro de él o de ella. Y eso es lo que Dios desea hacer en nosotros. Él desea colmarnos de todo bien, de toda bondad, de todas sus misericordias. Y nunca es suficiente lo que uno recibe, porque Dios tiene cada vez más. En la medida que nos entregamos para buscarle a Él, Dios bendice nuestras vidas. Pero muchas de las veces es porque nos descuidamos, porque nos conformamos, porque tenemos la curiosidad de explorar otras cosas que en la convicción del Espíritu sabemos que no son las apropiadas. Yo estoy seguro que David sabía que lo que él estaba a punto de hacer con aquella mujer no era agradable delante de Dios. De hecho, sus siervos, cuando él preguntó de quién era, ellos le dijeron, ¿no es ella Betsabé, esposa de Urías? Él sabía que aquella mujer estaba casada y que lo que él quería hacer en su corazón era indebido delante de Dios, ¿verdad? Pero él se dejó llevar por la lujuria, por el pecado, y lamentablemente él cedió a la tentación. Y esto es algo muy importante que como creyentes debemos de saber, de que aún los hombres tan grandes como David fallaron ante la tentación, que aún el hombre más sabio que ha caminado aquí en la tierra, llamado Salomón, también él falló en esto. El hombre más fuerte, Sansón, nos dice la palabra que
se dormía en las piernas de Dalila. Y así podemos encontrar muchos otros ejemplos de hombres que el Señor usó en cierto tiempo, pero que lamentablemente ellos descuidaron esa presencia de Dios, descuidaron esa devoción por Dios y se dejaron guiar por su instinto carnal y se dieron a la tentación, y que después, cuando ellos experimentaron la sequedad de la presencia de Dios, clamaron gimiendo a Dios en su alma para que el Señor los perdonara, para que los restaurara, para que les restituyera lo que les había sido quitado a causa del pecado. En el versículo 11 dice: no me eches de tu presencia, no me eches de tu presencia. David sabía que el pecado que él había cometido era para que él fuera expulsado de la presencia de Dios. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios extendió su gracia sobre de él y le perdonó. Porque cuando nosotros deseamos corregir nuestras faltas, ¿verdad? Cuando deseamos nosotros enmendar nuestros pasos delante de Dios y que con un corazón arrepentido nos acercamos delante de Él, el Señor nos perdona de todas nuestras faltas, porque Él conoce nuestras debilidades. Así de que David suplicaba: no me eches de tu presencia, porque aquel creyente que reincide, que vuelve a caer en lo mismo a pesar de que el Espíritu Santo le esté redarguyendo, a pesar de que la palabra del Señor le esté confirmando, demostrándole que lo que está haciendo es malo, aquel creyente que sigue cavilando, este creyente que sigue en las mismas sin cambiar sus caminos, entonces va a haber un momento en que la presencia de Dios se puede apartar de él, como sucedió con el rey Saúl. Nos dice la palabra de que el rey Saúl prevaricaba contra Dios, a pesar de que él era alertado por el profeta Samuel. Ya había sido reprendido por el profeta Samuel, pero a pesar de ello el rey Saúl seguía haciendo lo malo delante de Dios. Llegó un momento en que el Espíritu de Dios se apartó de él, y dice la palabra que un espíritu malo entraba en el rey Saúl y dice que lo atribulaba, ¿verdad? Y qué lamentable es cuando el Espíritu de Dios se aparta de alguien. Por eso es de que el Señor reprende a aquellas iglesias que no han corregido su mal camino. En Apocalipsis nos dice: si no te corriges, si no haces esto, vendré a ti y te voy a quitar el candelero. El candelero representa la presencia de Dios. No puede haber iglesia sin candelero. El candelero es la presencia de Dios activa, que confirma ahí de que esa iglesia es de Dios, que Dios está ahí mientras la iglesia tenga candelero. Pero si la iglesia se está desviando de la voluntad de Dios, entonces el Señor va a mandar, ¿verdad?, reprensiones a esa congregación para que ellos arreglen sus cosas, porque de lo contrario la presencia de Dios los puede abandonar. Por eso David dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Restitúyeme, dice, devuélveme el gozo. Quiero tener aquella alegría que tenía antes de pecar. Quiero tener aquel gozo que me impulsaba a ir a tu casa, Señor, a tu templo, a alabarte, a adorarte. El pecado trae tristeza. El pecado trae otras miserias y desgracias a la vida. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, entonces el Señor nos atiende y nos restituye lo que nos fue quitado. No que Dios nos lo haya quitado, porque dice la palabra que los dones de Dios son irrevocables. Los llamamientos que Él da son irrevocables. Pero alguien pueda perder lo que Dios le ha dado, como en el caso de Judas. Judas, Dios no le quitó su lugar, él renunció a su posición, ¿verdad? Porque aún el Señor, antes de que él fuera a entregarlo, ¿verdad?, todavía el Señor le extiende su gracia para que él pudiera corregirse. Dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Necesitamos un espíritu de poder
para vencer las tentaciones. Necesitamos un espíritu de poder para vencer a nuestros enemigos. Así como cuando David caminaba en obediencia, en fidelidad a Dios, el Espíritu Santo venía sobre de él para que él pudiera vencer al oso, al león. Fue el Espíritu de Dios que lo usó para derribar a aquel gigante y para cortarle la cabeza con la espada de Jehová. Necesitamos nosotros un espíritu de poder. Nos dice allá en, creo que es 2 de Timoteo, capítulo 1, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de valor, de dominio propio. Cuando nosotros estamos bajo el poder de Dios, somos invencibles. Aunque ejércitos grandes vengan en contra de nosotros, no van a poder nada en contra de nosotros, porque con nosotros está el Dios grande y poderoso. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza. El Espíritu Santo es que nos da de su armadura para que podamos resistir en el día malo, para que podamos estar enfrente de nuestro adversario y resistir en combate al enemigo. Y el único que tendrá que huir va a ser el enemigo, no nosotros, porque con nosotros está el poderoso, el Santo de Israel. El Espíritu de Dios es el que nos da la fuerza para poder vencer. Necesitamos pedirle al Señor que Él nos dé un espíritu de poder, de valor, de dominio propio, para poder estar firmes ante las insidias del diablo, que podamos resistir ante todo ataque de nuestro adversario. Nos dice en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Cuando David es restaurado, cuando él entiende de que la restauración llegue a él y que la restitución de parte de Dios también, entonces él va a estar habilitado para poder hablarle a otros. Porque ¿cómo puede un pecador hablarle a otro pecador? ¿Cómo puede un pecador reprender a otro pecador? Necesitamos nosotros tener una vida de santidad, de devoción a Dios, porque de lo contrario estaríamos actuando en hipocresía. El Señor dijo, ¿cómo le podemos decir a nuestro hermano, señalarle por la mota que tiene en su ojo, si nosotros tenemos una viga en el nuestro? Entonces no es así. Necesitamos nosotros estar bien delante de Dios para poder hablarle a nuestro hermano. Y no tanto reprenderlo, porque de eso se va a encargar el Señor. Nos dice allá en Gálatas capítulo 6, si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros hermanos que sois maduros, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice la palabra, no sea que tú también peques. Todos podemos fallar. No hay nadie que pueda decir de que está completamente fuera de cometer pecado. Ya nos dimos cuenta de aquellos grandes siervos de Dios tuvieron dificultades en su vida. Eso nos hace ver de que la gracia y la misericordia de Dios está disponible para todos, porque el Señor sabe de nuestras debilidades. Lo importante es de que nosotros luchemos contra el pecado. No nos dejemos llevar, ni usemos también de excusas, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, bueno, fallé y pequé, y de todos modos nadie es perfecto. Y aquel que se crea perfecto, pues que nos tire la primera piedra. No es así tampoco. La palabra del Señor nos dice que Dios requiere pureza de corazón y santidad en aquellos que nos acercamos delante de Él. Nos dice allá en 1 de Pedro capítulo 1, que así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice la palabra. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y si el Señor castigó a aquellos siervos por su pecado, si el Señor castigó tremendamente a David, a pesar de que David era muy amado por Dios, si el Señor castigó a Sansón y a Salomón por sus faltas, ¿será que nosotros estamos exentos porque ahora estamos en el Nuevo Testamento y porque ahora ya no estamos en la ley sino que en la gracia? De ninguna manera. La palabra del Señor nos dice que la gracia no es licencia para pecar. Es más, en la gracia
es más la exigencia, porque la ley condenaba el hecho. En la gracia se condena el deseo, la intención. Que nadie se engañe. La gracia es más difícil. Aparentemente suena lindo de decir, Dios me perdona y Dios me restituye, Dios me restaura, pero hay consecuencias inevitables. Y la palabra del Señor nos dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El propósito de Dios es de que nosotros nos guardemos de pecado. El propósito de Dios es de que nosotros vivamos vidas santas delante de Él y que seamos un buen ejemplo. Porque David, lamentablemente, por su desvío, por su debilidad, vino a ser un mal ejemplo para muchos. Y su falta quedó escrita ahí en la palabra. Veamos cómo es Dios, de que Dios no va a ocultarle los pecados a nadie. Dios no tiene hijos consentidos, ni predilectos, ni especiales. Delante de Dios todos somos iguales. Nos dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y en el libro de Hebreos nos dice que si el castigo al pueblo israelita por haber violado la ley fue severo, ¿cuánto más severo va a ser el castigo por aquellos que violemos la gracia? Por aquellos que abusemos del sacrificio de Cristo Jesús. Porque no podemos mandarle a la cruz de nuevo. Ese sacrificio fue suficiente delante de Dios y esa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De nuestros pecados pasados, de los pecados presentes, y no te asustes, pero es una realidad, y de los pecados futuros, porque es difícil dejar de pecar. Si consideramos y definimos qué es pecado, hasta un mal pensamiento, un mal deseo es pecado delante de Dios. Por eso es de que nadie está completamente libre de pecar delante de Dios. Por eso necesitamos de su gracia, de su bondad, de su misericordia, y que si le fallamos al Señor por nuestra debilidad le hemos fallado, podemos acercarnos delante de Él, así como David, y confesar nuestra falta y decirle, Señor, dame un espíritu recto, dame un espíritu fuerte de poder para que pueda en el futuro vencer a toda tentación. En este día yo te invito a que te acerques delante del Señor en oración y que le supliques como David. Es más, vamos a hacer una oración todos juntos, aquellos que la convicción del Espíritu ha llegado a ellos, que la palabra de Dios les ha hablado, para que juntos nos arrepintamos en este momento. Señor, reconocemos nuestras faltas. Somos humanos, Señor. Hay malos pensamientos, hay malos deseos en nuestro corazón. Tenemos un corazón que está en un proceso a ser renovado, a ser cambiado, Señor. Pero que todavía, lamentablemente, Señor, te ofendemos. Pedimos que extiendas tu gracia sobre nuestras vidas. Que nos perdones, Señor, de todo pecado. Nos arrepentimos delante de ti. Lávanos en la sangre de Cristo Jesús. Límpianos de todo pecado. Restitúyenos el gozo abundante de nuestra salvación. Y permítenos, Señor, buscarte de todo corazón y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Danos más de ti, Padre Santo, para que podamos ser un buen ejemplo a los demás. Que cuando ellos vean nuestras vidas, no vean la humanidad, la debilidad, la carnalidad, sino que vean la justicia, la santidad, la verdad, la rectitud de Cristo Jesús en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amado amigo y hermano, te damos gracias por esta sintonía y te invitamos a que de lunes a viernes a este mismo horario estés aquí con nosotros. Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Hasta pronto.